Buenos días. El Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 1. El Nuevo Testamento, San Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si lo tienen, voy a leer. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Solo 2 versículos leídos. La Biblia habla sobre la obra de Satanás. Muchas veces nosotros, por no conocer la Biblia, nos confundimos sobre la obra de Satanás. Satanás es un espíritu, originalmente es un ángel, un poderoso ángel de Dios, una criatura muy poderosa. Quiso ser igual a Dios, así se corrompió su corazón, fue arrojado del cielo hacia las tierras. Entonces Satanás es un espíritu, no tiene un cuerpo corporal. Nosotros cuando vemos muchas películas de terrores, como los productores de película interpretan sobre Satanás, un monstruo que tiene un aspecto de vampiros. Pero nada más que es una imaginación de los seres humanos. En ninguna parte de la Biblia habla que Satanás tiene tal imagen, sino contrariamente hablas. En la segunda de Corintios capítulo 11 dice: mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es contrario, es un ángel que capaz de poder llamar la atención de todo el mundo. Entonces la Biblia nos describe muy bien cómo Satanás gobierna sobre los seres humanos. Y el principal arma de Satanás es pensamientos. El libro de Génesis capítulo 3, donde nos explica sobre cómo el pecado entró en el mundo, ahí podemos ver cómo Satanás trabajó en el corazón de Eva. En el corazón de Eva produjo un pensamiento. Dios también sabe, en el día que comiere de él, ciertamente serás como Dios. Entonces, en el corazón de Eva produjo un pensamiento. Entonces nosotros en Génesis capítulo 3 podemos meditar Satanás cómo se acerca a una persona. Primero, su voz es dulce al momento de oírlo. Y también Satanás siempre habla a favor de nosotros. Mejor dicho, nos adula. Luego, Satanás alza nuestra estima. Tú serás como Dios. Entonces, el principal arma de Satanás es pensamientos. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 2, Satanás puso en el corazón de Judas Iscariote entregar al Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia dice, Judas Iscariote, él no fue quien entregó el cuerpo del Señor Jesucristo, sino Satanás puso en su corazón
un pensamiento para entregar a Jesús a los principales judíos. Y más adelante en el mismo capítulo 13, y Satanás entró en su corazón, dice. Y después Judas Iscariote se levanta, directo se va junto al sumo sacerdote de Israel y platica con ellos cómo entregar a Jesús. Y después, cuando Jesús fue condenado y vio cómo lo torturaban, y Judas Iscariote fue condenado en su conciencia. Y se fue y se ahorcó, dice. Entonces la Biblia nos explica la obra de Satanás. Primero, en nuestro corazón pone un pensamiento a favor de nosotros, nos adula y alza nuestra estima, pero finalmente nos hace apartarnos de la palabra de Dios. De aquí en San Marcos capítulo 1, versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo él mismo compartió son dos partes: arrepentimiento y tener fe. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo habló sobre el arrepentimiento? El arrepentimiento bíblico es muy diferente que el arrepentimiento según nuestro concepto común y corriente de este mundo. Muchas personas en el lugar del arrepentimiento usan como el arrepentimiento si fuera el sinónimo de reflexión. Pero lo que la Biblia dice, el arrepentimiento, y tenemos que pensar profundamente. No se refiere solo un arrepentimiento moral, de algunas malas acciones arrepentirnos, sino es algo mucho más radical. Para poder entender bien el verdadero arrepentimiento, la palabra el arrepentimiento es retornar, regresar. Tenemos que pensar, entonces, si la Biblia nos dice arrepentirnos, la Biblia nos considera que estamos en un lugar equivocados. Quiere decir que hemos apartado de un lugar apropiado. Y por eso nos dice regresar. Por eso la Biblia, como sinónimo del arrepentimiento, usa otra palabra: volver. Vuélvanse, venid, vuélvete, vuélvanse. En mucha parte dices, entonces es un regreso. ¿De dónde hacia dónde debemos regresar? ¿De dónde hacia dónde nosotros hemos apartados? El hombre que Dios al principio creó, que era un hombre inocente, un hombre puro. Pero ¿qué pasó? Después de la caída del hombre en el pecado, y en el corazón del hombre es difícil, casi imposible encontrar la presa, la realidad. Somos muy complicados, muy astutos. Tenemos que volver al lugar apropiado. Entonces, antes del Génesis capítulo 3, Adán y Eva solo confiaron en palabra de Dios, 100%
confiaron en Dios. Entonces, por medio de aquella confianza, ellos descansaron. Dios fue quien trabajaba por ellos, que los protegía, los bendecía. Ellos vivieron en una perfecta paz, en un perfecto descanso. Pero desde la caída del hombre se rompió la paz de Dios. Se deshizo el descanso. Los hombres entraron en obras. Desde el día que Adán y Eva cayeron en pecados, los hombres empezaron a hacer sus vidas conforme a sus pensamientos. Vamos a pensar bíblicamente, según el calendario bíblico, desde la caída de Adán y Eva hasta la fecha de hoy, y pasaron aproximadamente casi 6,000 años. Después que Adán y Eva se apartaron de la palabra de Dios, durante 6,000 años de vida humanas, los hombres, cuántos pensamientos, cuántas astucias y produjeron y luego vivieron en aquellos pensamientos. Somos muy astutos. Entre nosotros algunos que la vida de creencia, vida de fe, no crece, se encuentra trancados. Cuando nos acercamos a aquellos hermanos, a pesar que no son prudentes, se les creen. Por creer en ellos mismos, la vida de fe se encuentra trancada. Entonces, para poder establecer una verdadera fe en nuestro corazón, se necesita que el primer paso para poder alcanzar a una verdadera fe es el arrepentimiento. Dejar de creer en mis pensamientos. ¿Por qué es necesario dejar de creer en nuestros pensamientos? Durante 3 años de vida de justicia del Señor Jesucristo, podemos ver 2 principales enseñanzas del Señor Jesucristo. Que la primera fue la negación, el negarse a sí mismos. Ustedes cuando leen 4 libros de Evangelio, Jesucristo no se molestó ni regañó a sus discípulos por sus negligencias, por ser negligente, ser gente muy perezosa, gente de baja capacidad. Nunca el Señor los regañó, sino el Señor los reprochaba, los regañaba en 2 casos, cuando ellos creían en sus pensamientos o cuando querían establecerse a sí mismos. Entonces, por eso 2 principales enseñanzas del Señor Jesucristo fueron siguientes: la negación y mantenerse humilde. Entonces, en el primer lugar vamos a pensar, ¿por qué es necesario la negación? Si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, si no, no será digno de mí. Esta predicación en 4 libros de evangelios uniformemente aparecen además varias veces. Entonces fue una de principal enseñanza, negarse a sí mismo. ¿Por qué nos es necesario negarnos a nosotros mismos? Porque el Señor dice, si tú quieres venir a mí, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que negarte a ti mismo. Quiere decir que el Señor nos conoce en nuestros pensamientos. Satanás trabaja. Entonces, nuestros pensamientos es el campo de Satanás, donde Satanás libremente puede invadir
libremente puede producir los pensamientos de Satanás. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismos. Si ustedes realmente fueran cristianos muy serios, seriamente tomarían esta lección, la negación. Cada día seriamente aplica la negación. Cuando un pensamiento en mi corazón se produce, aplicar la principal enseñanza de Cristo, la negación. Este pensamiento, ¿de dónde viene? Identificarlos. ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos identificar los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen de Satanás? Si nosotros queremos aprender, sí podemos aprender. Vamos a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ya aquí versículo 6 nos habla la diferencia, la característica del ocuparse de la carne, del ocuparse del Espíritu, los pensamientos del Espíritu, los pensamientos de la carne. Aquí dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando un pensamiento llega a mi corazón, tengo que aplicar la negación. Antes de negarlo, primero identificar de dónde son, de parte de quiénes. Entonces, un pensamiento que proviene de Satanás es un pensamiento de la carne. Al momento de llegar a mi carne, a mi persona, siempre está a favor de mi carne, a favor de la comodidad de mi carne. Un pensamiento de la carne nunca me lleva contra la comodidad de mi carne, sino contra la comodidad del Espíritu, favorece a la carne. Al momento de concebir un pensamiento está a favor de poco más de mi comodidad de la carne. Luego, a mí me adula, no te pasa nada, nada es serio, que no pasa nada, es aceptable, que pasable, no pasa nada. Siempre a favor de mi persona, a favor de mi carne, habla. Pero cuando razonamos un poco más profundamente, tratamos de llegar al fin de seguir a este pensamiento, al resultados. Me lleva a un resultado negativo a la muerte. Yo sí acepto ese pensamiento, momentáneamente podría estar libre, un poco más suelto. Menos presión, menos carga en mi corazón. Me siento más libre, pero finalmente ¿a dónde yo llegaré? Es una muerte. Pero el ocuparse del Espíritu
al momento de llegar a nosotros, siempre está en contra de la comodidad de la carne. Porque un pensamiento espiritual nunca puede favorecer a la carne, porque es un pensamiento del espíritu. Piensa el bienestar de nuestros espíritus. Para que nuestro espíritu pueda estar bien, su pensamiento puede ser que esté en contra de la comodidad de las carnes. Ay, no me gusta, me fastidia, ay, me causa mucha carga, me hace llevar este peso en mi corazón. Al principio, nada es dulce para mis oídos, muy seco, muy rudo, o puede ser muy sangre fría. Ay, no quiero hacer caso a estos pensamientos. Pero me lleva contra la comodidad de la carne. Cuando razono un poco, claro, debo llevar cierta carga, pero finalmente, ¿a dónde yo llegaré? Vida y paz. Esta práctica muy básica es una práctica muy importante en la vida de fe. Después que yo recibí la salvación, muy pronto tuve que iniciar esta práctica. Cuando aprendí estas palabras, no todos los pensamientos que se producen en ti son pensamientos tuyos, sino Satanás puede mezclar en tus pensamientos con los suyos. Satanás puede manipular a tus pensamientos. Antes de recibir la salvación, antes de aceptar al Señor Jesucristo, en mi corazón no había lucha. En mi corazón solamente había una sola potestad. Cuando aquella potestad me llevaba hacia un rumbo, yo me dejaba ir. Aquella potestad cuando me hacía insultar, sin duda insultabas. Aquella potestad cuando me hacía quejarme, que me quejaba de alguna situación, de algunas personas. Pero después de recibir la salvación, en mi corazón sentí dos potestades, dos poderes. El Señor permanece en mí y también la costumbre de mi viejo hombre, mi vieja vida. En mí la costumbre, la práctica de mi vida pasadas. Dos fuerzas se chocaban en mí. Entonces tuve que aplicar esta práctica. ¿De dónde vienen estos pensamientos? Al principio era un poco difícil, pero poco a poco podía obtener la sensibilidad para discernirlos. Y más adelante se me facilitaba discernirlos. Y más adelante, hasta algunos hermanos cuando me consultan, podía distinguir el pensamiento que él ahora tiene en su corazón. Es un pensamiento que proviene de Dios o proviene de Satanás. Por eso, la Biblia, ¿por qué dice el negarse a sí mismo? ¿No es ilógico? Como nosotros mismos, yo mismo siendo el autor de mí mismo, el autor de mi propio ego, ¿cómo yo puedo negarme a mí mismo? ¿No es algo ilógico? Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Que a su sí mismo negarse. Entonces la Biblia, ¿por qué nos habla la importancia de negarme a mí mismo? Porque lo que yo creo, mí mismo, mi sí y mí mismo, es el campo de Satanás. Satanás libremente puede producir los pensamientos. Porque entre los 12 discípulos, Judas Iscariote fue elegido por Satanás. Judas Iscariote era el tesorero del Señor Jesucristo.
nosotros simplemente vamos a pensar, ¿a quién asignamos como tesorero? ¿A quién asignamos como tesorero de una organización? ¿A una persona menos confiable? ¿Una persona más integrada, persona más confiable, además capaz? Aunque en nuestra iglesia los tesoreros no tan capaces. A veces cuando me entregan algunas ofrendas, tengo que reconfirmar porque siempre falla. Entonces, me hace ser ladrón. Entonces, por eso pregunto, ¿está exacto? ¿O debo contar de nuevo? Oh, pastor, entre varios hemos contado. Bueno, está bien, así es. Judas Iscariote, humanamente entre los 12 discípulos, podemos imaginar, era más inteligente, más calculador. Judas Iscariote estuvo 3 años, día y noche con el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces habrá escuchado la principal predicación de Jesús sobre el negarse a sí mismos? Siempre lo ha oído, la importancia de negarse a sí mismos. Pero ¿por qué Judas Iscariote no guardó aquella enseñanza? ¿Y por qué no guardó en su corazón la principal enseñanza del Señor Cristo? La importancia, la necesidad de negarse a sí mismos. Aunque cual sea la razón, tal vez para Judas Iscariote no era la enseñanza tan importante. No. Puede ser que hayan muchas razones. Creo que esa enseñanza para mí, maestro, porque eres un gran maestro. Para mí, creo que yo no necesito esa enseñanza. No sé cuál ha sido la razón por la cual Judas Iscariote nunca la tomó en serio, la principal enseñanza del Señor Jesucristo, la negación, porque no se la aplicó en su propia vida, yo no sé muy bien. Y Satanás finalmente eligió a Judas Iscariote. Si Judas Iscariote, aunque sea pocas veces, pero si realmente hubiese aplicado la principal enseñanza del Señor, desde cuando en su corazón se produjo un pensamiento, entregar al maestro a los principales judíos. Le ofrece el dinero. Un día en su corazón se produjo este pensamiento. Entonces, si él hubiera sido muy, en su corazón hubiera sentido incomodidad y podría confesar al Señor, Señor, me da pena, me da vergüenza, pero yo voy a confesarle. Qué curioso. No sé por qué, pero una vez en mi corazón, no sé qué me nació, me entró un pensamiento: entregar a usted a los principales judíos. Me ofrece buen dinero. Yo soy malo, yo soy un hipócrita, mal agradecido. No sé qué este pensamiento se produjo en mí si hubiera confesado al Señor Jesucristo. El Señor tiene gran poder. El Señor tiene un poder que cambia el corazón, convierte el corazón, que le hubiera ayudado. Y Judas Iscariote entonces en la historia no hubiese quedado como el traidor. Entonces el libro de San Juan capítulo 13 versículo 2, Satanás había puesto en el corazón del Judas Iscariote entregar al Señor Jesucristo a los principales judíos. Jesús, ¿cómo lo vio? Obra de Satanás. Judas Iscariote, ¿cómo creyó? Mis pensamientos. Yo soy el autor de este pensamientos. ¿Cómo yo podría confesarlos? Me da vergüenza. Yo no voy a confesarlos. Cuando lo confiesa públicamente,
el poder de las tinieblas, la oscuridad, se debilita en gran manera cuando se ha reprendidos. Mientras tanto que un pensamiento esté oculto, un pensamiento esté oculto tiene gran poder. Pero cuando aquel pensamiento sea que manifiesto, pierde su poder, se debilita. La luz ilumina su corazón y las personas que están alrededor de él, al enterarse de lo que piensa, se acerca a él, intercambian sus ideas, sus opiniones, diferentes puntos de vista, le ayuda, que le hace entender que está equivocados. Y puede salirse de aquel error. Pero mientras tanto es que un pensamiento esté oculto, no hay la manera de poder corregirlos. No hay la manera de poder hacerle tener la sensibilidad. Entonces, por aquellos aislamientos, solo ese pensamiento que hay en su corazón lo manipula, lo lleva a donde quiera que llegues. Si Judas Iscariote lo hubiera aprendido bien, pero Judas Iscariote, cuando Satanás en su corazón puso en pensamientos, ningún momento para él era algo anormal. Porque él es una persona muy confiada de sus propias personas. Por eso, por más que nos cuestan, pero si ustedes quieren aprender que el discernir los pensamientos diabólicos, los pensamientos espirituales que de parte de Dios, sí se pueden aprender. Cuando llega un pensamiento, Satanás, que nos empuja, acelera la velocidad, no nos da pausa, no nos da el tiempo para pensar, porque es impetuoso. Empuja hacia un lugar, pero es el momento de dar una pausa. Un momento alto, un momento. Porque yo tengo que tener mucho cuidado con mis pensamientos, porque en mis pensamientos Satanás fácilmente puede producir, puede manipular mis pensamientos, puede poner sus pensamientos. Un momento, una pausa, un momento, déjame pensar. Luego profundamente razonamos. Yo digo, cualquier persona aprende a razonar profundamente, jamás mataría a otra persona, jamás violaría a otra persona. Si la gente aprende a razonar profundamente, en el mundo la delincuencia notablemente se va a bajar. Los criminales, los delincuentes, no piensan profundamente, solo piensan un momento del placer, un momento del provecho nada más. Y después, ¿a dónde puede llevar su vida? No piensa profundamente. Cualquier chica, si una vez puede pensar como en el lugar de su hermana, en el lugar de su hermana mayor o menor, aunque sea una vez, como mi hermana puede pensar, ella también sería una amada hija de una familia, sus padres con mucho amor y cariño que la habrían criado. Tendrán hermanos, hermanas. Un poco más razonamos, un poco más profundamente pensamos, si podemos discernir este pensamiento que llega en mi corazón, es un pensamiento destructivo, no solamente la vida de ella, a mi vida también es una autodestrucción. Dejaría hacerlos. Pero muchas personas no tienen esta capacidad, no tienen esta práctica en las vidas.
Cuando llega un pensamiento, acepta. Aquel pensamiento hace caso sin pensar a dónde llegaría luego. Por eso el Señor Jesucristo dijo, alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismos. Es una advertencia de parte de Dios. Tener cuidado conmigo mismo, tener cuidado con mis propios pensamientos. En el nombre de mi persona, ¿cuántos pensamientos infiltrados de parte de Satanás pueden ingresar a mi corazón? Negarse a sí mismos. Cuando viene un pensamiento, dar un momento, altos. Este pensamiento que yo concebí, yo conforme a ese pensamiento me dejo ir. ¿A dónde yo podré llegar? Aunque en cuerpo todavía no hago nada, físicamente no hago nada, pero en mi pensar, dejar que me vaya conforme a aquellos pensamientos. ¿Qué me va a seguir? Luego, ¿qué me va a seguir? Y luego, ¿qué me va a suceder? En mi pensamiento, seguir hasta el fin de aquel pensamiento. Entonces nos encontramos en el lugar del fracaso. Es el lugar de la muerte. Este es el pensamiento de Satanás. Este es un pensamiento diabólico. De la misma manera, también podemos discernir una inspiración del Espíritu Santo. Un pensamiento llega a mi corazón. Levántate por fe. Haz estos. Intento hacerlos. Luego me despierto humanamente. El Señor un momento se va de mi corazón. Mi propia conciencia se regresa a mí. ¿Tú qué quieres hacer? Es una obra demasiado grande. Tú puedes fracasar. Y fracasarte te va a pasar mucha vergüenza. Ay, yo no quisiera. Luego piensa un poco más profundamente. Pero ¿para qué yo quiero hacer estos? ¿Realmente para mi gloria? ¿Y para que la gente me reconozca? ¿Y para qué yo quiero hacer estos? Para que muchas personas puedan oír la palabra del Señor. En el caso que después de haber creído en Él, el resultado que no me saldría a favor, sino humanamente con un fracaso. A mí me va a pasar mucha vergüenza. Pero de toda la manera, algunas personas pueden oír la palabra de Dios. Pase lo que pase. Si es necesario ser avergonzado, seré avergonzado. Pero creo que esto realmente es un agrado para Dios. Desde nuestro corazón podemos discernir la voz de Dios, la voz de Satanás, si tienen cuidados con sus pensamientos. Por eso en la vida de fe es muy importante el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es dejar de creer en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Diferentes acciones son resultado de creer, aceptar los pensamientos. Nadie primero mata, nadie primero adultera, sino primero acepta un pensamiento. Deje que aquel pensamiento me lleve, luego físicamente comete algo. Por eso el arrepentimiento bíblico no es arrepentirnos de algunas transgresiones, delitos, sino dejar de creer en nuestros pensamientos. Jesucristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando una persona llega a arrepentirse de seguir a sus pensamientos, creer en sí mismos, creer en el Evangelio es muy fácil. El Evangelio es una noticia de la obra de Dios, la salvación de Dios. Tú no pudiste lograrlos.
Tú no pudiste obtenerlos, yo lo hice. Yo te perdoné, yo te redimí, yo te limpié. Una persona que llega al arrepentimiento, creer en el Evangelio, le es fácil. Porque dejó de creer en sus pensamientos, dejó de creer en los productos de los pensamientos, son obras suyas. Entonces, para él creer en el Señor Jesucristo, creer la salvación de Dios gratuita, la salvación de Dios ofrecida al mundo como regalo, creer en ella es muy fácil. Por si acaso habrían algunas personas que les cuesta recibir la salvación y dicen, cualquiera no se puede alcanzar a la salvación. Es difícil recibir la salvación. Algunas personas creen que sería difícil recibir la salvación porque él está dependiendo de sus propias obras. Cuando una persona depende de su propia obra, depende de su propia condición, la salvación se aleja de nosotros. Pero cuando una persona deja de depender de sí mismos, sino depende de Dios, la salvación es muy fácil para él. Solo cuestión de oír, aceptar y con fe, aceptar y creer en Él, la dádiva de Dios, el don de Dios. Entonces la salvación se realiza en su corazón. Ya un poquito más vamos a hablar sobre dos principales enseñanzas del Señor. Yo les he explicado por qué es necesario la negación. Porque el corazón nuestro, donde se producen los pensamientos, es el principal campo de Satanás. Satanás nunca llega a ese lugar con un disfraz del murciélago, un vampiro, un monstruo. No, es un ser espiritual, sino pensamientos. Produce algunos pensamientos. Diariamente en el corazón de los seres humanos, ¿cuántos pensamientos se producen? Una vez he leído una información del resultado de un estudio. Cerca de 48,000 especies de pensamientos diariamente se producen en el corazón del ser humano, en el cerebro humano. Entre 48,000 especies de pensamientos, solo algunos nosotros nos acordamos. Muchos pensamientos se producen, se van, se producen y se van. Aquí hay algunos que sufren por creer en sus pensamientos. La persona que cree en sus pensamientos no está lejos de ser un enfermo mental, porque en él ya inició el inicio de enfermo mental. Un día, una ministra, pastor, ayúdame. Sí, ¿en qué te ayudo? Yo sé que estoy mal, pero siempre yo sospecho a mi esposo. No puedo ver que mi esposo hable con alguna hermana, que salude con otra hermana. Fulana, según la Santa Biblia, si Dios no fuera quien vigila la casa, que el arduo trabajo de vigilante no sirve para nada. Si su esposo realmente quiere engañar a usted, quiere andar con otra persona, por más que lo vigila bien, no va a poder vigilarlos. Deje en mano de Dios. Descansa. Con nuestro pensamiento, ¿qué podemos hacer? En vez de entregar en mano de Dios, yo la sostengo. Yo quiero cuidar, yo quiero vigilar, yo quiero tenerlos. Es una enfermedad mental. Si no da una pausa a esa manera de pensar, muy pronto se enloquece.
La locura no está lejos de nosotros. Aquí todos los que están sentados, la locura solo un paso de distancia de ustedes. Está muy cerca de ustedes. En cualquier momento se pasa un poco más. Se inclina un poco más el mundo del pensamiento. En el mundo del pensamiento, opinar, creer, tomar su propia decisión, se enloquece cualquiera persona. Los pensamientos que se producen en el corazón tenemos que identificar para poder discernir de dónde vienen. ¿De dónde vienen? Yo por la misma práctica de la vida de fe, a mi correo tengo 4 o 5 correos electrónicos. ¿Sabe que diariamente cuántos correos llegan? Todos los correos que llegan de lugares no identificados, automáticamente mando al basurero. ¿Sabe que diariamente cuántos mensajes que yo gané el primer puesto de lotería me está llegando? ¿Saben? Tal fundación le ha elegido usted millones y tantos de dólares, le esperan. Todo mando al basurero. Un día dije, ¿por qué estas tonterías diariamente llegan? Porque hay muchas personas que hacen casos a aquellas tonterías. Cuando razonan un poco más, $1.000.000 por vía del correo electrónico nunca me puede notificar. Para poder recibir cantidad de dinero tiene que ver con la agencia, ¿no? Agencia con el gobierno. Hay muy complicados. No es así. Pero hay muchas personas que hacen casos a aquellas tonterías. Y también llegan, tu computadora está hackeada, tú hasta tal tiempo, a tal cuenta no depositas. Y luego me amenaza. No tengo por qué temer entonces. Capturo las fotos, envío a algunos hermanos más, o sea, especialista que yo. ¿Cómo te opina? Pastor, no haga caso. Bueno, no hice caso, solo capturé la imagen. Muchas personas hacen casos a miles del pensamiento no identificados. Miles de pensamientos en sí es muy necio y muy tontos. Pero el Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Solo hacer caso a las promesas de Dios. Porque Dios es quien trabaja en nuestra vida por sus palabras. Él cuando quiere trabajar conmigo, en vez de producir en mí algún pensamiento, me hace acordar de alguna promesa suya, me hace ver alguna promesa de Él. Eres quien trabaja la vida de los seres humanos con sus palabras. Amén. Porque Dios es el verbo. Pero Satanás, ¿cómo trabaja en nuestra vida? Por los pensamientos. En el segundo lugar, la segunda enseñanza más importante del Señor Cristo, mantenernos humildes. Yo desde mi corazón tomé una decisión hace tiempo atrás. Jamás tratar de establecerme a mí mismo si el Señor no me establece. Todas las personas que se van de este camino por seguir a su pensamiento o por querer establecerse a sí mismos. Porque el querer establecerse a sí mismos es uno del principal carácter de Satanás. Siendo un ángel más honrado, vestido de toda honra
y gloria y poder. Se corrompió su sabiduría por muchas contrataciones. Quiso ser igual a Dios. Entonces, una influencia directa de Satanás, los pensamientos que se producen. La otra influencia directa de Satanás, el querer establecerse a sí mismos. Por eso en mi vida de fe, un día, después de muchos años de falla, muchos años de sufrimientos, por la gracia de Dios perfectamente pude llegar a este punto, la obra de Satanás. Tuve que tomar una decisión en mi corazón. Marcar una línea de decisión. Jamás tratar de establecerme a mí mismo. Porque yo fuera quien que trata de establecerme a mí mismo, tal vez algún día podría alcanzar a la posición que yo soñaba. Pero yo soy quien me estableció. ¿Qué pasa? Aunque puedo alcanzar a tal nivel, pero a mí no me acompaña el poder, la capacidad. Porque yo me establecí. Luego me caigo horriblemente. Pero cuando el Señor fuera quien me establece, Él quiere que yo sea claro. Si el Señor fuera quien me establece, puedo tener mucha paz en mi corazón. Porque Él no es solamente que me establece, cuando me establece, me da el poder necesario. Si el Señor me levanta, seré levantados. Si el Señor no me levanta, ¿por qué yo tengo que procurarme? ¿Por qué esforzarme para levantarme? Aquí muchas personas quieren ser empresarios. Si Dios hoy les ayuda, mañana ustedes se convierten en empresarios. Unos días estarán contentos. Después ustedes sufrirán en gran manera. No cualquiera puede ser empresarios. Desde el lugar de un empleado, si no se aprende cómo debe trabajar, cómo debe crecer, de repente llegar a ser un empresario será una maldición para sus vidas. Hoy, si alguien me quiere establecer por alcalde de una ciudad, yo sinceramente ofrezco una disculpa. No, gracias. Yo no me considero preparado. No sé qué es función de alcalde. No sé cómo es ser alcalde. Lo siento, yo me quedo como pastor. Lo siento. En el corazón de muchas personas quieren establecerse a sí mismos. Siempre quiere estar en un lugar mucho más que sus sí mismos. Por eso Romanos habla de no concebir un pensamiento más que su sí mismo, dice. Una de nuestras especialidades, pasarnos. Se pasa demasiados. Durante muchos años, si recibe la gracia, se olvida de sí mismos. Dos principales enseñanzas del Señor Jesucristo. Dejar de creer en nuestros pensamientos. Mantenernos humildes. Cuando siente que el Señor no me levanta, no trate de ser levantado. Manténgase en el lugar donde el Señor les puso con agradecimientos. Amén. Agradecer al Señor. Gracias, Señor, por permitirme estar en este lugar. Pero tal vez algún día tú seas quien me establezca. Seré establecido. Pero por mí mismo no quisieras.
si por mí mismo me establezco, no será una bendición para mí, sino una maldición. Una maldición. Por eso hoy el Señor Jesucristo dijo, abriendo su boca, el mismo Señor Cristo comparte el Evangelio. Arrepentíos. Arrepentir, tirar, botar todos los pensamientos. Todos los pensamientos que son diferentes que la palabra de Dios. Todos los pensamientos que no se pueden comprobar con la palabra de Dios. Dejarlos y creer en el Evangelio. Entonces es muy fácil. Durante la semana pasada estuvimos en Springfield, de Missouri, de Estados Unidos, porque Dios nos permitió obtener una gran escuela en aquel lugar. Cerca de 20 hectáreas, muchas instalaciones son muy buenas. Un auditorio para 1,200, una cancha de básquetbol que se cotiza actualmente más de solamente la cancha de básquetbol, $2 millones. Muchos comedores, edificios, residencias, pastos verdes, aire puros. Tuvimos un encuentro de todos los ministros de nuestra misión para festejar 30 años de aniversario de la misión en el extranjero. Más de 100 países estamos trabajando. ¿Cuántas personas se regresaron al camino del Señor Jesucristo? ¿Cómo nuestra misión, tan solo en 30 años, pudimos crecer hasta este nivel en más de 100 países? Que el número de todos los hermanos son innumerables en 5 continentes. ¿Cuántos hermanos? Agradezco al Señor porque Dios nos permitió, el pastor Oxupar, el fundador de nuestra misión. El pastor Oxupar nos enseña 2 partes y más importantes de su vida de fe. Dios un día dio gracia a él. Él dejó de creer en sus pensamientos. Y su vida solo confiando en la palabra de Dios. Y no usar su propia manera. Solo confiar en Dios. Por eso alguna persona se nos haría una pregunta: ¿cuál es la parte doctrinal más importante o más representativa de la misión Buenas Nuevas? Simplemente podemos contestar: la misión Buenas Nuevas enseña el negarse a sí mismo, negar los pensamientos humanos y creer la palabra de Dios tal como están escritas en las Biblias. Es el núcleo de la enseñanza de la misión Buenas Nuevas. No aceptamos ninguna otra interpretación. No aceptamos ningún otro pensamiento. Dejamos todos los pensamientos nuestros ante la palabra de Dios. Con la Biblia abierta comprobamos la Biblia qué dice a nosotros sobre la salvación, sobre la iglesia, sobre la vida de fe, primero a través de una negación. Negar a los pensamientos humanos. Solo dar importancia que a lo que la Biblia dice a nosotros. Por este punto Dios bendijo en gran manera a nuestra misión. Ustedes en la iglesia que quieren aprender. Hay muchas iglesias que no solamente enseñan la Biblia, aceptan muchos pensamientos, conceptos humanos.
muchas maneras del mundo también aceptan. Mucha alabanza hacia los seres humanos. Muchas adulaciones, muchos reconocimientos. Pero doy gracias al Señor por su gran bendición. Nosotros aprendemos a dejar nuestros pensamientos a través de esa negación. Lo que la Biblia dice, tal como está escritos, creerlos, aceptarlos. Y ustedes también dejen de creer en sus propios pensamientos. En el corazón de ustedes, cuando se producen muchos pensamientos, ustedes deben investigar. Un pensamiento que en estos días que quiere apoderarse en todo mi corazón, ¿de dónde viene? Este pensamiento, ¿de dónde viene? Con la Biblia abierta, si piensa profundamente, sí puede discernir. ¿De quién es? ¿De Dios o de Satanás? Si es un pensamiento de Satanás, es dulce, agradable al momento. Pero cuando razona un poco más y piensa un poco sobre los resultados, ¿a dónde me llevarías? Es una muerte. Es una muerte negativa. Pero un pensamiento que proviene de Dios, al momento no me agrada. Nada es agradable, sino contra la comodidad de mi carne. Pero cuando pienso un poco más, es algo positivo. Edifica a todos. No es el egoísmo, sino edifica a mí, edifica a todos. A todos lleva a la paz, a todos lleva a la vida. Entonces un pensamiento que proviene de Dios, sí se puede discernir. Aquí especialmente jóvenes, en el corazón de ustedes cuando llega un pensamiento, debe aplicar estos. Ay, me agrada. Ay, me agrada, me gusta. Pero es necesario investigar un poco más profundamente. Me agrada. Para mí es un placer, me gusta. Pero si sigo a este pensamiento, me voy con este pensamiento, ¿a dónde me llevará? No edifica a nadie, ni siquiera a mi propia vida, arriesga. Me lleva al lado oscuro, a la oscuridad. Esta es una muerte. Es un pensamiento de parte de Satanás. Pero cuando en el corazón de usted llega un pensamiento, les cuesta bastante. Ay, me causa mucha carga, porque tengo que enfrentarme con una situación. Me causa mucho peso en mi corazón, me presiona. No quisiera, pero al pensar un poco más, pero sí, yo me enfrento confiando en Dios. Este pensamiento es positivo. A mí me edifica, a todo mi alrededor edifica. Es pacificador. Me trae paz y vida. El ocuparse de la carne es la muerte. El ocuparse del espíritu es vida y paz, dice. El ocuparse de la carne jamás me puede llevar a un lugar donde en mi corazón pueda sentir una verdadera paz. En el lugar del paz, un poco del provecho, un poco de placer, pero con mucha dolencia, con muchos sufrimientos, con muchos sacrificios. Perder mis seres queridos. Pero cuando oigo la voz del Señor, al momento a mí me causa una carga, una presión, porque no está a favor de la comodidad de mi carne. Pero cuando pienso un poco más, ¿a dónde me lleva? A un lugar donde realmente edifica a muchas personas
y también me hace sentir una verdadera paz y paz. En el segundo lugar, tener cuidado con el orgullo, el querer establecerse a sí mismos. Ustedes mismos nunca traten de establecerse a sí mismos. Si yo fuera quien me establezco, es una maldición. Pero si el Señor fuera quien me establezca, Él es quien cuando me establece, a quien establece le da el poder también. Si el Señor es quien me establece, puedo descansar. Al principio siento un poco de carga en mi corazón. Yo no me siento digno, yo no me siento merecedor, pero veo que el Señor es quien me establece. Puedo tener fe en mi corazón. Si tú eres quien me establece, tú sabrás cómo ayudarme. Con una seguridad de paz puedo confiar en Él. Luego puedo ver que Él me alimenta con su sabiduría, me alimenta con su poder, Él me respalda. Jamás ustedes mismos traten de establecerse a sí mismos. Será una destrucción verdadera. Humíllense ante poderosa mano del Señor. Amén. Cuando el Señor les establezca, sean establecidos. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Cantemos.